Another brutal one. Futures down 4.5% overnight. Stocks plunging, as you can see there at the opening bell, even after the Federal Reserve. Una nueva tormenta se avecina, alertan economistas, financieros, sociólogos. Además de la tormenta de muerte y enfermedad por el coronavirus, ahora viene otra que pondría en riesgo incluso la paz mundial. Se llama recesión. La alarma por la recesión mundial que se ve venir, y por eso comenzamos con el video de los monos. Me imagino que usted ha de haber dicho, ¿y esos monos qué? Bueno, pues le cuento. Se estaban peleando a muerte por una olla con yogur. ¿Qué pasó? La caída drástica del turismo en Tailandia se traduce en que ya no hay turistas que normalmente les daban de comer. Y ahora salen a las calles los monos. El ver esos monos no es simpático, ¿eh? Es un síntoma gravísimo de cómo está la economía mundial. Entre ataúdes, microscopios, bolsas de valores, bolsas con muertos, mentiras y verdades. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. ¿Qué podría descarrilar la globalización? El proceso de globalización, por poderoso que sea, podría incluso ser detenido. Algunos expertos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca una nueva pandemia, como la de 1918 que mató a 20 millones. La nueva pandemia, en megaciudades del mundo como China, India, Bangladesh o Pakistán, sería devastadora. La globalización estaría en peligro si el número de muertos aumentara a millones y se detuvieran los viajes y el comercio. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, 2004. Mientras muchos se unen en un canto, otra tormenta amenaza la paz mundial. Already shaped up to be another brutal one. Futures down 4.5% overnight. Stocks plunging. El coronavirus podría arrasar la economía del planeta como nunca antes en la historia. Y no solo por el coronavirus. Meses antes de la epidemia, sonaban dos las alarmas para el mundo. El tamaño de la deuda de empresas en Estados Unidos alcanzaba los 10 billones de dólares. Y aún peor, la deuda de China alcanzaba 20 billones de dólares. Se catalogaba como la peor amenaza al mundo. Meses después, sospechosamente aparece el coronavirus. Y hoy, la economía está a punto de explotar. Las cadenas de suministro del mundo trastornadas por el virus, los viajes detenidos, los aviones al suelo, las aerolíneas caen, el precio del petróleo cae, productos de compañías como Apple, General Motors, Coca-Cola e incluso Facebook podrían dejar de estar disponibles. No solo la exportación de China. Por ejemplo, fábricas de automóviles prevén una escasez de chips hechos en Corea del Sur y de Italia. La epidemia destruirá 25 millones de empleos en todo el mundo, alerta la Organización Internacional del Trabajo. Se quedará más gente sin trabajo que en la crisis de 2008. Y aunque en China ya no se registran nuevos contagios y comience su actividad, ahora está enferma Europa y Estados Unidos. Las ventas de China se desploman. Círculo vicioso en todo el mundo. Las bolsas del mundo arañan el abismo. Desde Pekín, Londres, hasta Nueva York. Aunque no dan evidencia, China culpa a Estados Unidos de todo, de ser el culpable del coronavirus,
Irán acusa también a Estados Unidos. Un grupo de doctores iraníes pide la destrucción total de los laboratorios biológicos estadounidenses en la región. Aseguran que Estados Unidos construyó el coronavirus como arma bioterrorista. Rusia, extrañamente en silencio. Ya también le llegó la muerte. Se registran sus primeros casos. Y Estados Unidos está en caos total. Podrían perder 1 millón de empleos por mes. ¿Cuál es el futuro del mundo? Ahí está. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón. Gracias a usted, siempre a usted, por estar ahí como parte del programa, por sus reflexiones y comentarios que hace en YouTube. Aunque no crea, me paso personalmente horas leyéndole a usted. Muchísimas gracias. Gracias también al periodista Rubén Luengas, quien nos envió justamente ese documento del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos con el que empezamos. Ayer nos los envió, que se escribió hace 16 años y describía la pandemia del 2020. Bueno, ahora gracias Rubén, y gracias ahora a los 2 expertos internacionales que tenemos hoy. Ya los vio usted ahí, el escritor y analista mundial Francisco Fernández Cruz Sequera y el académico y experto en periodismo de investigación Jorge Luis Santa Cruz. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. La pregunta es: ¿cuántas personas se van a quedar sin trabajo? Trabajadores, empleados, profesionistas. Pero para llegar a la respuesta, primero quiero que me describas la hoja de ruta, el mecanismo, los pasos. El coronavirus ataca, las empresas se paralizan, los ciudadanos confinados, el gobierno toma más control, ejército en las calles, la economía se hunde y además de muertos y enfermos, el pago lo empiezan a realizar los ciudadanos y el pueblo. Por favor, Francisco. Pues muy buenas tardes, un afectuoso saludo para ti, hermano, y para la audiencia, y como no para Jorge, con el que me alegra volver a coincidir en este programa. Lo cierto y verdad es que necesitamos un programa de 5 horas para contestar a todo lo que me has preguntado, porque ciertamente la pregunta es muy compleja. Para empezar, tenemos que entender una cuestión. El coronavirus está funcionando como un acelerador. Pero todo lo que ya estaba ocurriendo, todo lo que está ocurriendo ya estaba ocurriendo. La diferencia es que podíamos haber entrado en una gráfica en la que teníamos una pendiente de caída de recesión, pues entre otras muchísimas cosas, burbuja de deuda, o podíamos entrar, como hemos entrado, en un escalón, en un golpe seco. En este momento, la situación que estamos viviendo es una situación que no podríamos encontrar un fenómeno parecido en nuestra historia moderna reciente. Estamos hablando de pánico en las bolsas, estamos hablando de que los bancos centrales apenas tienen herramientas y que su política de comunicación es pésima porque están provocando más terror financiero y económico de la paz que traen. Hablamos de medidas de inyección de liquidez en mercados y en economías totalmente insuficientes, porque hablamos de caídas de la demanda y del consumo absolutas. ¿Cómo se entiende? Imaginemos por un momento, fundamentalmente, países como España, potencias turísticas del primer orden, en el que el 16% del Producto Interior Bruto depende del turismo. ¿Qué turismo vamos a tener este verano? Ninguno. Y eso equivale a una pérdida a lo mejor del 12, del 13, del 14% del PIB. Si nos vamos a una recesión como la de 2008, es decir, una recesión de orden histórico, automáticamente nos encontramos con pérdidas del PIB del 4 o del 5%, no del 12, no del 14. Luego además hay algo de lo que no he oído hablar a nadie, pero si recordamos aquellas famosas ondas de Kondratiev, aquellas que nos dicen que por debajo de las crisis cíclicas del capitalismo hay otras ondas mucho más largas que se producen cada 50 años, recordaremos la crisis de los años 20, la de los años 70 y la de los años 20 del presente siglo. Es decir, en 2020 las ondas de Kondratiev
empezarían nuevamente, nos llevarían a una nueva megacrisis. Sumémosle a eso la revolución tecnológica, sumémosle a eso que el retroceso en los 2 primeros meses de este año de la economía china ronda entre el 10 y el 25%. Sumemos la caída del precio del crudo a niveles del año 91. Es decir, no existe una mente perversa que hubiese pensado todo esto, no lo habría ideado con peor intención. ¿Cuál va a ser el coste? El coste va a ser que ahora mismo todas las políticas que se están llevando adelante, ejemplo, Dinamarca, que asume el 75% del salario de la masa de trabajadores, pero el 75% de una masa de trabajadores que no puede trabajar. Y por lo tanto las empresas siguen teniendo unos costes mientras que no tienen ingresos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que este coronavirus se va a llevar por delante a todas las empresas que estaban en dificultades económicas, pero también se va a llevar empresas que no tenían ninguna y que directamente van a ser arruinadas. Y además, insisto, ¿cuál es el margen de maniobra que tienen el Banco Central Europeo o la Reserva Federal cuando estábamos hablando ya de tipos de interés negativo? ¿De qué forma se puede contener el miedo a un coronavirus, el miedo a moverse, el miedo a desplazarse, el miedo a comprar? ¿Con política monetaria, con política fiscal, con medidas regulatorias? Es decir, en este momento o tenemos un milagro y aparece una vacuna que permite eliminar de la ecuación completamente esta situación y empezar a lamernos las heridas en el momento en el que se produce la cuarta revolución tecnológica que va a expulsar al 40% de las profesiones y puestos de trabajo de la economía, ¿o qué nos aventuramos? ¿A una V caída y subida rápida como algunos economistas norteamericanos pretenden que va a ocurrir después de una recesión de este primer semestre? No. Todos los cálculos que se están haciendo de caídas del PIB del 2,6, del 2,8 y recuperaciones del 3,1 no son más que cantos de sirena para tratar de apaciguar el miedo, porque hay motivos para tenerlo. En este momento el desastre es mundial y el alcance es incalculable. Gracias, Francisco. Pues te agradezco mucho, Jorge. ¿Cuántas personas se van a quedar sin trabajo y cuáles son los pasos entre la cuarentena, el control en las calles, el control militar y el hundimiento de la economía? ¿O ese era el plan, que se quedaran sin trabajo? A ver. Muchas gracias, es un honor como siempre, Roberto, también un gran gusto encontrarme con Francisco nuevamente en tu programa y saludar a toda la audiencia. De entrada se van a quedar sin trabajo según las proyecciones que dio a conocer ayer la Organización Internacional del Trabajo, 25 millones de personas. Si calculamos que por persona dependen de cada persona unas 3 más, estaríamos hablando de entrada de 100 millones de personas afectadas. Ahora, lo decía muy bien Francisco, el coronavirus lo que está haciendo es tapar una realidad económica que viene de tiempo atrás. La crisis de 2008-2009, cuando prestaron préstamos, valga la expresión, inmobiliarios a diestra y siniestra en Estados Unidos, provocó que el 2009 tuviera una recesión global del 1.9% menos, o sea, el Producto Interno Bruto en 2009 cayó a niveles negativos de 1.9. Así que imaginemos lo que podría suceder si se llega a un 2.4 menos, 3.2 menos, en fin. Por lo demás, ¿qué quiero decirles? Que el sistema se está colapsando víctima de su propia avaricia y de su propia usura y de su sangre, de su sed sangrienta de dinero. Voy a dar 2 datos que tienen que ver con la deuda global del mundo. Cabe decir que el 17 de noviembre del año pasado, Kristalina Georgieva, la sucesora de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, dio una cifra de lo que debe el mundo. Es una cifra espeluznante. Según ella,
el 17 de noviembre de 2019, el mundo debía 188 billones de dólares. Esto representaría el 230% del Producto Interno Bruto, o sea, el mundo debe 2.3 veces más de lo que produce. Pero hubo otro dato que se dio el 13 de enero de 2020, podríamos decir que hace 2 meses, Roberto. Lo dio el Instituto de las Finanzas Internacionales, y el Instituto de las Finanzas Internacionales calculó el 13 de enero pasado que al término del primer trimestre del año, o sea, al 30 de marzo próximo, 31 de marzo próximo, el mundo estará debiendo 257 mil millones de dólares. Esto quiere decir que la deuda global podría pasar de 188 billones a 257 billones de dólares. Dicho de otra manera, si en el mundo en este momento hay 7.700 millones de personas, quiere decir que cada una de esas personas debemos 32.500 dólares, 32.500 dólares. Han colocado dinero a diestra y siniestra y ahora lo que se preparan es a recuperarlo al costo que sea. Y para que el mundo no se dé cuenta, y con esto termino en este turno, el asunto del coronavirus es un distractor bastante eficiente para que la gente no se dé cuenta de que 25 millones de personas por lo menos se van a quedar sin trabajo, de que vendrán las demandas hipotecarias, de que se cerrará el crédito a las empresas, de que subirán los precios de los productos básicos, de que el crudo se irá a la baja. Es decir, el coronavirus está siendo usado para tapar una crisis financiera en Occidente. Roberto. Bien, o sea, una enfermedad crónica provocada ya desde hace mucho, y por eso te pregunto, Francisco, a ver, los antecedentes son muy importantes, lo que tú decías y lo que está diciendo Jorge. Francisco, es muy curioso que antes de la pandemia las alertas más grandes para el mundo no eran ni la guerra contra Rusia ni un ataque contra Irán, sino dos monstruos: la deuda de las empresas de Estados Unidos, que es de 10 billones de dólares, y la deuda de las empresas de China, que es lo doble, 20 billones. Explícame la relación entre ese dato que tenemos meses antes de la pandemia y luego la epidemia o luego la pandemia, y luego estamos a un paso del abismo económico. Todo eso es como muy extraño, ¿no? Parecería un acuerdo intencional o sin intención, no lo sé, para hacer una tabla rasa y decir, como se dice en México, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y empezar de cero, o no sé. A ver, explícamelo tú, Francisco. Es prácticamente imposible empezar desde cero. Estamos hablando, Jorge ha expuesto muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos formas de concebir la existencia. Desde todas las religiones, desde todas las filosofías, orientales, occidentales, desde el cristianismo, desde las religiones de Oriente, desde el Islam, desde todas las posiciones se ha condenado la usura, el préstamo e interés como inmoral, como indecente, como contrario a la propia esencia de la justicia entre seres humanos. A través del tiempo tenemos un grupo de personas, que no hace falta dejar muy claro quiénes son, porque son los mismos de siempre, que han hecho de la usura, del préstamo a interés al extraño, que no entre ellos, una norma de vida, una forma de vivir y de estar y de transitar a lo largo y ancho del planeta. Y han terminado por someter a todas las naciones, a todos los gobiernos, al dictado de su economía, al dictado de la deuda, al dictado del préstamo a interés. Hasta tal punto que la primacía de lo económico sobre lo político es el sello de las ideologías modernas, tanto liberales como marxistas. Siempre la visión materialista de la existencia. Y esa visión materialista de la existencia ha dado otro pasito más, que ha sido poner por encima de la economía real, por encima de los intereses y de las necesidades de las personas, la financiarización. Y además luego han hecho otra cosa más, que ha sido añadirle la tecnología para que se produzca la aceleración
del tráfico, de la compraventa, del tránsito de instrumentos ficticios inexistentes, como son las compraventas de futuros, como son los swap y tantos inventos de esa gente. Y al final, desde la City londinense, dominada por un tipo de gente muy concreta, desde Wall Street, dominada, no nos olvidemos, la calle del muro, pero ¿de qué muro? Del muro del gueto. Desde esa gente, desde los de siempre, han hecho que han esclavizado el mundo. Y ahora, evidentemente, es imposible comprar y vender 21 veces todo lo que existe en el planeta. Y ese es el sistema que vivimos. Frente a esa economía están sus privilegios, sus poderes, el hambre, la miseria y la enfermedad. Y esto que están haciendo ahora mismo es que volvemos a la normalidad. Después de 30 años en el que nos dieron pensiones, educación y sanidad para que no nos hiciéramos comunistas malísimos, ahora quieren sencillamente prescindir de nosotros porque ya no les hacemos falta. El ser humano sobra. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y esto es un apunte que me gustaría hacer porque es importante. Van a ver los telespectadores cómo en los próximos tiempos en Europa se va a acelerar la renta básica. Esa idea de la renta básica que no es ni más ni menos, que una forma de contener una revuelta como la de Chile, una revuelta de los chalecos amarillos como la francesa, porque de alguna manera volvemos a la normalidad. Los ricos se quedan con todo y a los demás no nos dejan nada. Y eso es lo que van a hacer, lanzarnos a unos contra otros para disputarnos el último trozo de carroña que nos permita comer. Lanzar a los emigrantes del sur de América contra los trabajadores norteamericanos del norte. Lanzar a los africanos contra los europeos, a los asiáticos y así sucesivamente. Porque por encima de todo nos dirigimos hacia un mundo completamente distópico, hacia la tiranía perfecta, que es la tiranía de la usura y del dinero. Y ahora mismo, en cuanto a lo que me dices de hacer tabla rasa, no nos olvidemos que estamos hablando de una civilización milenaria como la China. Los chinos no son nuevos. Al igual que los persas llevan aquí muchísimo tiempo y los norteamericanos sí son nuevos. Sus amos judíos no son nuevos, pero ellos sí. Bien. Y ahora mismo esa deuda que tienen no van a conseguir hacer tabla rasa con la China por la sencilla razón de que es imposible. Esto se les ha ido de las manos. Bien, gracias Francisco. Pues ya nos quedan 10, 20 segundos. Jorge, solo dime por dónde te inclinas. ¿Arma biológica, laboratorios o la propia naturaleza? Es arma biológica, es terrorismo psicológico y voy a dar rapidísimo un dato. Estimado Roberto, dame 20 segundos, venga. No me tardo más. En febrero de 2019, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, está en internet, publicó un artículo que dice cuántos niños mueren de hambre al día y qué puedes hacer para evitarlo. Cada 10 minutos muere un niño de hambre en Yemen. 8.500 niños mueren cada día de desnutrición. 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas prevenibles. Hablo aquí de otro holocausto del que nadie habla. Un niño muere en el mundo cada 5 segundos, según la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado ACNUR. En este momento tenemos en el mundo 8.000 casos, un poco más de 8.000 casos de coronavirus desde diciembre del año pasado para acá, pero cada día mueren más de 8.000 niños, 8.500 niños mueren de hambre en el mundo. De eso no se dice porque no conviene. Entonces, no dudo que el coronavirus sea un arma biológica que también sea utilizada como terrorismo psicológico. Bien. Roberto. Gracias, sí, 8.000 casos de muerte del coronavirus te referías. Y gracias, te agradezco mucho. Jorge, un abrazo grande. Francisco, hermanos los dos, gracias. Quienes no conocen el pasado están condenados a repetirlo, afirma el filósofo George Santayana.
Esto describe la moda de muchos estudiosos que hablan ya desde hace una década de la famosa trampa de Tucídides. Les recuerdo, la trampa de Tucídides es cuando un imperio en decadencia es superado por un imperio que está naciendo. Y en esa transición el imperio decadente pues trata de defenderse como pueda, dando comienzo conflictos bélicos y toda una guerra militar, entrampándose entre el nuevo y el viejo en mucha sangre y muerte, tal como le pasó a Atenas y a Esparta en los viejos tiempos. Y muchos creen que hoy Estados Unidos es esa Atenas y China es la Esparta. Pero yo le pregunto, ¿y qué tal si la trampa de Tucídides no es para ellos, sino para nosotros? ¿Qué tal si la trampa nos la están aplicando a todos nosotros, a los ciudadanos, a los pueblos del mundo? Que éramos realmente el imperio de la fuerza de producción, que la teníamos, la Atenas, y ahora la Esparta será la inteligencia artificial, que le arrebataría el poder al ser humano. Entre menos humanos, mejor. Es una hipótesis, pero ahí se la dejo. Buenas noches.